Buenos días con todos, buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. Bien, después de este momento tan especial que es la adoración, el de acercarnos al Señor y expresarle, involucrando nuestras emociones y nuestros sentimientos, todo lo que nuestra razón puede concebir y entender acerca de Él, de cómo es Él, cuán bueno es Él, lo que Él ha hecho por nosotros. Todo eso está contenido en el cántico, en las alabanzas, en la adoración. Por eso que los creyentes tenemos que entregarnos a eso, no mirar de lejos, no es un espectáculo. Hay que participar de esto que es cantar y adorar al Señor. Es una forma de servir a Dios, es una forma de honrar a Dios. Y bueno, vamos a pasar a lo que nos toca en esta parte, que es la meditación de la palabra. ¿Ven? Ale, una pizca aquí en estos dos, una pizca nomás. A ver. Bien, ahí está, perfecto, déjalo ahí. Vamos a leer un pasaje, ¿ok? Vamos a partir de frente con el pasaje, para no andar con mucho preámbulo. Capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver a Pablo en Atenas, una circunstancia muy especial. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Versículo 16 hasta el 23. Dice la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Amado Señor, estamos en este lugar reunidos por gracia y misericordia tuya, esperando que tú nos concedas el privilegio del buen entendimiento. Para ello, Señor, abrimos nuestro corazón, esperando que tu Espíritu Santo venga, iluminándonos y enseñándonos y guiándonos. En el nombre de Jesús, bendícenos en estos minutos con la meditación de tu santa palabra, dándote las gracias, y todo el honor y toda la gloria sean para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, a ver, nosotros conocemos, cada vez que hablamos de Pablo, vamos conociendo algunas cosas interesantes. Una de las características de Pablo fue el desarrollo de su ministerio, es decir, Pablo desarrolló su servicio al Señor a través de una obra de viajes, continuos viajes por todo ese mundo romano, esa parte del imperio romano, predicando el
evangelio. Para él, predicar el evangelio era la meta de su vida y era una necesidad que él sentía en su corazón. Él no podía estar callado, ¿no? Hay cristianos que pueden estar callados meses, ¿no? Y no hablar de Cristo a nadie. Pero Pablo no podía estar callado, porque él sentía que era su llamado a hablar de Cristo. Él sentía un llamado imperioso. Bueno, obviamente tenía que sentir ese llamado porque él era un ministro del Evangelio y el Señor lo había escogido para hacer justamente eso, un instrumento suyo, para llevar su palabra por todo el lugar. Entonces, en el corazón de Pablo ardía esto, de hablar de Cristo. Entonces, él pone como meta, pues, el mundo griego no predicado, o sea, no se había predicado el Evangelio. Y es así como inicia su primer viaje misionero, al cual después sigue un segundo viaje misionero y después un tercer viaje misionero. En esos viajes misioneros él recorre distintas regiones y va por distintas ciudades. En algunas ciudades está semanas, en otros está meses y en algunas está un par de años. Bien, la finalidad es establecer una iglesia en esas ciudades. Él escoge las iglesias pensando o entendiendo, digamos, la influencia de esa ciudad. Él escoge las ciudades entendiendo que esa ciudad debe de influenciar con el evangelio a otras ciudades. Para eso se necesita una iglesia en cada ciudad, porque una iglesia debe de influenciar su medio. Es decir, no los muros, sino las personas. Que cuando usted sale de acá y se va a su casa, usted tiene que influenciar en su casa. O va a su trabajo, usted tiene que influenciar a las personas que están en su trabajo. O va a la universidad, si estudia en la universidad. O donde fuere, si tiene amigos, a sus amistades, a sus parientes. No necesariamente llevando pues un púlpito de madera y donde usted llega, se planta y empieza a predicar como si fuera Pablo. Pero nosotros irradiamos, influenciamos con la verdad del evangelio sencillamente con nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. Entonces los cristianos desarrollamos un estilo de vida que tenemos que aprender, porque nosotros llevábamos otro estilo de vida. Antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, nuestra forma de vivir era muy diferente, porque ya estaba marcada y establecida. Nosotros solamente llegamos para aprenderla y nos la enseñaron, ¿no? Nuestros padres nos enseñaron, nuestro medio nos enseñó, nuestra cultura nos formó, de tal manera que nosotros somos el resultado de esa construcción. Nosotros fuimos construidos así, en nuestras mentes. Bien, toda esa construcción se asentó fácilmente en nosotros a razón del corazón que traíamos. Es decir, le voy a explicar bien, como compartíamos hace unas semanas, no sé si en este o en otro turno, la realidad espiritual que nosotros llevamos dentro. ¿Fue en este? No, entonces fue en el segundo. Es decir, el ser humano lleva una realidad espiritual interna con la que nace. ¿Cuál es la realidad interna? En nosotros, en los seres humanos. Pablo lo define muy bien en la carta a los Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, cuando nosotros nacimos, ya teníamos un gran problema. Nacimos en pecado. La realidad espiritual nuestra es de muerte, de pecado. Entonces, cualquier cosa que se construya en nosotros siempre va a encontrarse con esa realidad interna. Como estaba en pecado, la construcción pecaminosa de este mundo encajó perfectamente. Entonces, nosotros somos pecadores muy cultos, muy aprendidos, muy enseñados, muy hábiles, razonamos y hacemos todo. No necesariamente cosas malas y feas, los hay, ¿no es cierto? Muchos en situaciones buenas, que pueden ser buenos papás de repente, buen ciudadano, puede ser un buen médico, como puede ser un mal ciudadano, puede ser un sicario. Cualquier realidad que se construya en nosotros, en nuestra mente, encaja perfectamente en la realidad espiritual de nuestro corazón. Así es. Entonces, cuando llegamos a Cristo, nos dimos cuenta que la realidad
espiritual era tinieblas. Entonces Cristo ilumina las tinieblas y cambia internamente a la persona. ¿Ok? Ese es el que está en Cristo. Es una nueva criatura, es una nueva creación. Ahora viene el tema de que las cosas viejas pasaron, dice. Pero en nosotros no pasó nada. Las tenemos que dejar atrás. En Cristo todo pasó. Pero en nosotros tenemos que dejar las cosas viejas atrás. ¿Cuáles son? Nuestro estilo de vida. Pero nuestro estilo de vida está construido acá en nuestra cabecita. ¿Me entiende? Es como se nos enseñó a pensar. Todos hemos aprendido. Entonces, el que está en Cristo es una nueva criatura. Como nueva criatura, como lo dice Pedro en su primera epístola, tenemos que, como niños recién nacidos, tenemos que desear la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación. Es decir, el estilo de vida que a mí se me enseñó, en el cual yo viví, en el cual yo estuve en pecado, ahora tengo que cambiar por un nuevo estilo de vida que tengo que aprender. Y ese nuevo estilo de vida está basado en la palabra de Dios. No hay otra forma, es en la palabra de Dios. Pero tengo el gran problema de que ya fui construido. ¿Cómo puedo construir algo sobre lo que ya está construido? Tú llegas a una casa y le dices al ingeniero, oiga, ingeniero, en esta casita quiero aventar 8 pisos. No, señor, no se puede. ¿Y por qué? Porque lo que ya está construido no soporta los 8 pisos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que tirar abajo todo, sacar todo y volver a hacer desde abajo todo. No, eso es muy caro. Usted quiere construir 8 pisos. ¿Sabe usted el costo de 8 pisos? Va a arriesgar la inversión de 8 pisos por no tirar abajo esto que ya no sirve. Lo que nosotros muchas veces hacemos en la vida cristiana es montar lo nuevo sobre lo viejo. Es como el parche, ¿no? Nuevo en vestido viejo. No sirve, no sirve. No se puede. ¿Han leído ese texto? Bueno, no todos, ya lo van a leer algún día. Entonces, no se puede edificar algo nuevo sobre cosas viejas. Por eso que el cristiano tiene que desechar su estilo de vida antiguo para vivir, aprender y vivir un nuevo estilo de vida. Construcción. Pero hay que demoler lo viejo. Eso es lo difícil, la demolición. Porque ya estás acostumbrado a ese estilo de vida. Estás acostumbrado a tu diversión, a tus amistades, a tus festejos, a tu religión, a tu comidita, ¿no es cierto? A tus relajos, tu canita al aire, o a tu forma de ver la economía, ¿no? A tu ropa, a tu vestido, tu cabello, a pelear, a discutir, cualquiera sea el área de la vida. Estás acostumbrado a cómo manejas tu dinero, cómo manejas las cosas. Es tu forma de vivir. Cuando alguien te dice algo, tú le dices a mí, déjame, yo sé lo que hago, yo sé lo que hago, yo sé lo que hago. Y con ese yo sé lo que hago, ya pues, ¿qué podemos hacer? No hay demolición alguna. Solo hay perseverancia, hay terquedad, hay obstinación. Y eso no nos lleva a nada bueno. Entonces, necesitamos volver a aprender las cosas. La única manera de desechar lo antiguo es reconocer que esa vida estuvo mal, equivocada, alejada de Dios, y renunciar a eso. Si no hay renuncia, mis queridos hermanos, no se va a poder. Y una vez que haces eso, entonces, o a la vez, empiezas a aprender y reemplazas lo viejo por lo nuevo. Okay. Entonces, si por acá es la renuncia, por aquí es el aprendizaje. ¿Y cómo aprendemos? Bueno, de eso se trata. Escuchamos el Evangelio cada día y cuanto más escuchamos y meditamos lo que escuchamos, aprendemos.
Ustedes son creyentes perseverantes en su asistencia, pero no sé si serán perseverantes en su meditación. Eso es otra cosa. Es decir, no sé si de acá te llevas una idea en la cual como hacen las redes, vas a rumiar todo el tiempo. Por ejemplo, que de acá te vayas y digas, ajá, entonces tengo que dejar lo viejo para que lo nuevo se construya. Qué interesante figura, me dio el pastor. Entonces pasaste por ahí y están tumbando una casa y después de meses con tremendo edificio. Tienes razón, para construir algo grande hay que tirar abajo esto. Si vamos a construir una imagen de Cristo en nosotros, una imagen, es decir, una realidad, un carácter de Cristo en nosotros, hay un problema. Ángel es el problema. ¿Ve? Ángel es el problema. Sus gustos, su parecer, todo ese problema. Entonces, como dice Pablo, ángel tiene que morir para que Cristo sea levantado y pueda él ser la realidad de mi vida. Si eso sucede, entonces toda persona que me ve a Cristo o algo de Cristo va empezando a ver, oye, qué raro estás tú, qué diferente estás. Tú no eras como antes y eres diferente de todos. Entonces allí la gente no solo te ve diferente, sino que eres una persona que la gente va a buscar y que tú vas a influenciar. Porque hablas diferente, porque piensas diferente, amas diferente, administras las cosas de forma diferente. Porque eres diferente, porque Cristo está en ti. Cristo está siendo formado en ti. Eso, como te dije, es el resultado del aprender la palabra de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegó en su predicación a una región Macedonia, él llegó a una ciudad que se llama Tesalónica. Vamos a ver capítulo 17 que hemos leído, pero el primer versículo. Y vamos a ver cómo es que Pablo llega a Atenas. ¿Por qué Pablo está en Atenas? Pablo no hacía turismo. ¿Ok? Si tú me dices, pastor, tengo un viajecito a Atenas, yo voy a pensar casi al 99.9% que tú te vas de turismo, porque ¿tú qué tienes que hacer en Atenas? No hablas griego y está lejos Atenas, de turismo. Pero Pablo no llegó a Atenas por turismo, Pablo no hacía turismo, Pablo no era turista. Pablo era un predicador del evangelio, un hombre diferente. Entonces él, en su deseo de predicar el evangelio, llega a esta ciudad llamada Tesalónica. El versículo primero dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. En todas estas ciudades habían sinagogas de los judíos. Hay muchos judíos por todo el mundo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Es decir, en nuestras palabras, Pablo les estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿A quiénes? A estos judíos, que son muy diferentes a los griegos. Vas a ver a los griegos en Atenas. Pero los judíos, ellos están en su sinagoga. Acá, miren acá. Acá. No mire la parte interna de sus párpados. Acá, mire para acá. Ya. Si no, no está construyendo. No es cierto. Bueno, decía que, ya, los judíos están en la sinagoga. La sinagoga es un recinto religioso destinado para la enseñanza, no para los sacrificios, no es un templo. ¿Ok? La sinagoga era como un aula donde se les enseñaba a los judíos. Allí se formaba la mente del judío. Ahí se construía la forma de pensar del judío. Y eso por varios siglos. Ya van más o menos 500 años que se está construyendo la mentalidad de sus judíos. Entonces, por tradición, de padres a hijos, ya por cultura, ya ser judío era un estilo de vida totalmente diferente a los gentiles. El judío comía, vestía, vivía, hablaba, se relacionaba totalmente diferente a los gentiles, a los griegos. Entonces, cuando uno llegaba a una ciudad y veías a un judío, lo distinguías al kilómetro por su forma de vestir, por ejemplo. Una cosa interesante.
Y después los judíos vivían entre judíos y, bueno, comerciaban con todos, pero su religión los hacía apartarse siempre. Pablo es judío. Pablo, para predicar, él empieza con los judíos, va a la sinagoga y durante 3 sábados, porque ellos se reúnen todos los sábados religiosamente, ningún judío falta a la sinagoga. Los evangélicos faltan mucho, los judíos no faltan. ¿Ya? No faltan. Ellos iban religiosamente, con familia y todo, y Pablo les predicó el evangelio 3 sábados, así, exponiendo las escrituras. Que Cristo, Jesús, tenía que padecer, morir y resucitar. Bueno, el resultado de esa predicación inevitablemente es que algunos de ellos creyeron. Versículo 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces un grupo de judíos creyeron. ¿Quiénes más creyeron? Algunos griegos que asistían a la sinagoga como piadosos. Ellos eran griegos, pero que se acercaban al Dios de los judíos. Se llaman los piadosos. Bien, de esos creyeron también. Y muchas mujeres nobles también creyeron. Bien, pero aquí surge un problema. Los que no creían, ¿qué pasó? Versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Es decir, se armó un alboroto en contra de Pablo. ¿Quiénes fueron los instigadores de esto? Los judíos que no creyeron. ¿Qué pasó? A la predicación del evangelio, algunos estaban atentos y finalmente entendieron que esa era la verdad. Pero otros escucharon y dijeron, eso no. Te das cuenta que a la predicación del evangelio la gente reacciona de 2 formas, no hay otra. Es o sí o no. El indiferente es no, siempre es no. Es sí o no. ¿Quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? ¿Me deja pensarlo? Ya, eso es no. Eso es no. Pero es interesante la respuesta, dice, ¿me dejas pensar? Ya. ¿Qué vas a pensar? Entonces empieza aquí, escucha acá es acá, no es allá, es acá, acá. Entonces, uno dice, ya, empieza la computadora pues a trabajar, ¿no? Se recalienta y, o sea que no voy a ir a fiestas, no voy a fumar, no voy a tomar, tengo que darle mi plata al pastor, después ¿qué tengo que hacer? Todos los días tengo que ir, todos los días tengo que ir a la iglesia, o sea, ya no voy a poder ir a la discoteca y mis patas, o sea, tampoco al fulbito, seguro que el fulbito tampoco, el pastor ni creo que juegue canicas, ese no juega nada el pastor. Entonces empieza uno a pensar, ¿te das cuenta? Eso es lo que hacemos todos, pensamos. No abrazas la fe cristiana por necesidad, la rechazas porque lo razonas. Y como tu razonamiento está construido en maldad, tu rechazo es automático. Mira cómo son las cosas. La razón es un tema. Entonces, ¿qué pasa con estos judíos que no creyeron? No creyeron porque razonaron y dijeron, no, esto que tú estás hablando va en contra de nuestra vida, en contra de nuestra religión, en contra de Moisés. Ellos lo razonaron así, lo que estás hablando es una herejía. No. Es como cuando tú le dices, estoy yendo a una iglesia evangélica y te dicen, te van a lavar el cerebro, no vayas, oye, vas a terminar cucufata. Es de una tía que terminó en el Arco Herrera por ir a una iglesia evangélica. No vayas, estás sobre loco. Te dicen cosas así, que no son ciertas. No son ciertas. Entonces, estos que no creyeron, una vez que determinaron no, actuaron en contra del evangelio, procurando destruir a Pablo. Entonces generaron un alboroto. Teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad.
Asaltaron la casa de Jasón, donde se suponía estaba Pablo allí. Pablo no estaba allí con Silas. Estaba Jasón, no encontraba a Pablo, trajeron a algunos hermanos. Se armó todo un lío en la ciudad. El asunto era todos contra Pablo. Entonces los hermanos, ¿qué hicieron? Versículo 10. Vamos, 10. Saltemos al 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, otra ciudad cercana. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Nuevamente, vamos a aplicar el evangelio acá en Berea. Pero la diferencia de los de Berea con los de Tesalónica se describe en el versículo 11, que dice: y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Qué interesante. Mire usted, yo no sé cómo recibes la palabra, si con toda solicitud o con indiferencia. Con aburrimiento. Ay, sueño. Va a tomar agüita, se para y se va. Y se queda hablando con el chocolatero, contento, alegre. Sí, ya. Ay, el culto. Y se regresa corriendo. Ya perdiste ya. Ya perdiste. ¿Cómo recibimos la palabra? Yo estoy en la puerta y veo cómo llegan los hermanos corriendo. Entro. Qué bueno. Pero a veces encuentras algunos que están ahí conversando y dicen: oiga, ¿no van a entrar? Ahorita, pastor. Ahorita ya es tarde, hermano. Ya es tarde. Por lo menos ni preparaste tu corazón en los cánticos. Estás charlando ahí. ¿De qué estás charlando? ¿De alguna revelación, doctrina, salmo, alguna cosa así? No. De que si van a sacar a Reynoso y poner a Gareca, o yo no sé cómo van a hacer. Cómo nos va a ir el martes en cosas importantísimas pues para ellos, ¿no? Bueno, ¿qué será? ¿Cómo va a ser el asunto? Viene corriendo y se sienta, está atento, no se recuesta, se sienta al filo de la silla, como quien mira un thriller, está mirando atento, porque lo que va a escuchar es importante para su vida. ¿Sabes por qué? Porque su corazón es diferente. Aquí se le llama, es más noble que otros. Y, interesante la descripción, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, me gustaría que usted, después de este culto, cuando regrese a su casa, hoy o mañana, como fuere, nuevamente regrese al capítulo 17 de Hechos y dice: a ver, voy a recordar lo que el pastor leyó y enseñó, a ver qué nueva cosa me trae. Y empieza pasando por Anfípolis y Apolonia, y empieza a leer. Sería bueno que repase para recordar. Y el otro día también, y así va extendiendo su conocimiento de estas cosas. Bueno, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12 dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, en Berea mucha gente creyó. Pero los de Tesalónica escucharon que en Berea Pablo estaba predicando el evangelio. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Qué tipos, no? Como decimos nosotros, ¿qué tipos estos oyen? Ya pues, quédense allá, ¿no? ¿Qué tienen que hacer acá? Pero no, hay que combatir el evangelio, dicen. Hay que erradicar a esos tipos. Pablo es un hereje que hay que matar. Hay que apedrearlo si es posible. Entonces, fueron y se tomaron la molestia, digamos así, de ir. Entonces los hermanos, versículo 14, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, no a la playa, no a veranear. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron ¿a dónde?
Atenas. Atenas, exactamente. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bien, así es como Pablo llega a Atenas. Pero Atenas es muy diferente a Tesalónica. Atenas es muy diferente a Berea. Atenas es muy diferente a cualquier ciudad que usted pueda conocer. Atenas, en el momento de su mayor esplendor, era la ciudad más grande del mundo. Porque era un centro mundial del pensamiento y la filosofía. Y la cultura griega florece en Atenas. Bueno, ¿qué hay en Atenas? Bueno, en Atenas están pues allí inicia, bueno, hay muchos filósofos famosos. El más famoso de todos, Sócrates. ¿Se acuerdan de Sócrates, hermanos? Por lo menos habrán escuchado ese nombrecito, ¿no? Sócrates. Bueno. El discípulo de Sócrates, ¿cómo se llamó? Platón. Ajá. ¿No has escuchado esa frasecita? Te enamoraste platónicamente. Se le echan la culpa a Platón. Bueno. ¿Y el discípulo de Platón cómo se llamó? ¿Qué conocedores de la filosofía? Aristóteles. Mira, todos estos señores, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos esos señores establecieron los fundamentos de pensamiento para nuestra cultura actual. O sea, nosotros somos filosóficamente hijos y descendientes de estos señores. Lo curioso es que nuestro mundo occidental, tu forma de pensar lo occidental, es esta filosofía de estos señores mezclado con el judaísmo. Ese es el mundo occidental. Del judaísmo sale pues el cristianismo, ¿no? Pero tiene las raíces judías. Bueno, entonces Pablo llegó a una ciudad tremendamente diferente. No era Berea, no era Tesalónica, era la famosa Atenas. ¿Y cómo era Atenas? Es así. Los griegos eran todo un personaje. El griego era todo un personaje. Por ejemplo, el griego, para comentar y recordar alguna vez que hemos dicho, el griego se creía la mejor persona. Los griegos, para los griegos eran ellos. Todos los demás eran segregados, no valían como ellos. El griego decía, yo soy guapo, tú eres feo. ¿Ya? ¿Por qué? Y es cierto, tú recorrías Grecia y no encontrabas ningún feo. Porque cuando nacían los niños, entonces le presentaban al padre el niño y el padre decía, este está feo. Entonces lo desechaba, no lo reconocía. Entonces el niño era echado al basural. O era puesto en una canasta y lo ponían en lo alto de la casa para que las aves comiesen al niño. Así eran los griegos. Ahora, si nacía con deformidad, ya se estaba sentenciado ese niño. Ahora, le traían una niña, nació niña. Él podía decidir si también la aceptaba o no, no porque era linda o fea, no, sino porque era mujer. No, ya tengo dos, bótenla. Y la tiraban a la basura. Entonces venían gente, así como los ropavejeros, los recicladores, venían gente, unas mujeres, a recoger esos niños que sobrevivían en los basurales. Y los criaban para venderlos como esclavos. Sí. Entonces, tú encontrabas que en la sociedad griega no habían personas con retardo, personas con deficiencia alguna, nada. Todos eran
bellos, como sus dioses. Por eso que sus dioses siempre los han tallado en piedra, bellos. ¿Ok? Bellos. Bueno, su hablar, el hablar del griego, al griego le gustaba hablar, discutir, conversar. Griego, hablar, el hablar bonito. Entonces, el griego construye un idioma, el griego culto, el griego clásico, el griego de los filósofos. El saber, empieza a destacar el saber, la razón, la explicación de las cosas. ¿Ok? Entonces me explico el cielo, la tierra, la vida, el hombre, la mujer, el árbol, esto y aquello. Empiezo entonces a pensar en números, matemáticas, geometría, trigonometría. Empiezo a pensar en ciencia, empiezo a descubrir. Los griegos escudriñaron todo, pero todo con la razón. Y ya te dije, una razón basado en su realidad espiritual. Entonces el griego descubre cosas, pero se aparta de la verdad. Y la filosofía, que es el uso de la razón para la explicación de las cosas, sin un sustento espiritual correcto, solamente genera la necedad de la incredulidad o de la idolatría o lo que tú quieras. Se aparta de Dios. Por eso que los griegos, ¿cuántos dioses tenían los griegos? Tenían toda una mitología de dioses. Dioses complicados. Zeus era un dios promiscuo. Tenía, ¿para qué contarles la novela? Usted puede ver cualquiera de las novelas, esa es la vida de Zeus. Las diosas. Bueno, todo era una invención de sus mentes. Todo es invención, todo es invención. Todo. El judío, en cambio, era pues lo opuesto a eso. Entonces, cuando Pablo llega a Atenas, él va a los judíos y predica el evangelio, pero cuando camina por las calles observa lo que es ya la vida del griego ateniense. ¿Cómo es? Una ciudad plagada de idolatría, es decir, la ciudad está llena de templos y en las afueras de los templos, en las calles, imágenes de dioses, de todo el mundo que ellos podían conocer, porque el griego era un personaje que recogía todo lo recogía del mundo, todo lo recogía y lo sumaba. Todo se llama sincretismo religioso. Todo lo recoge, todo lo suma. La religión católica es una religión sincretista, recoge todo y lo asimila como parte de su tradición, pero ya no es bíblico. El griego tenía dioses. Entonces Pablo caminaba por las calles y él miraba con esa visión diferente que él tiene de la vida, de la deidad, cuál es el propósito, cuál es el origen de todo y cuál va a ser el final de todo. Pablo tenía por conocimiento la revelación de Dios y él mira todo y ¿cómo creen que uno se sentiría? Bueno, versículo 16, vamos a leer 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, ¿a qué, hermanos? A la idolatría. Se enardecía, se enojaba interiormente, decía, ¿cómo pues esta gente, Señor? Tanta idolatría. Y miraba altares, imágenes de dioses de aquí, de cada rincón del mundo, templos por todo lugar. Es increíble que esta gente que razona tanto termine también idolatrando tanto. Es que para el griego son dos cosas. Si falla mi cabeza, tengo un Dios inventado que me va a ayudar. O sea, estoy cubierto por todo lado. Si es por la filosofía o por la religión, igual encuentro alguna solución. Y eso era Atenas, la ciudad plagada de idolatría y de filosofía. Bueno, vamos a seguir leyendo, hermanos. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza, en el ágora, cada día con los que concurrían, con los griegos. Y aquí sucede esto. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses.
porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces Pablo era, como ya lo conocemos, los días sábados él iba a la sinagoga de los judíos, ahí se reunían y ahí predicaba y predicaba. Y los otros días él caminaba por la ciudad y se iba a las plazas donde la gente se reunía y ahí conversaban y discutían. El griego pagaba dinero para escuchar gente. Entonces, cuando llegaba un extranjero, los griegos lo buscaban y le decían: ¿tienes algo nuevo que decirnos? ¿De qué pueblo vienes? ¿Quién es tu Dios? A ver, cuéntanos. Entonces el extranjero podía decir: bueno, yo vengo de una ciudad acá o de una ciudad por allá, mi Dios es tal y así. Y si no encontraban valor en eso, pues lo desechaban. Pero si encontraban que esta persona tenía algo interesante, el griego se quedaba encantado y se lo llevaban y lo remuneraban para que él siga hablándoles. Porque el griego, como te dije, tenía que recoger todo, juntar todo. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Cómo le llamamos eso nosotros actualmente? Novelero. Es un novelero, todo lo nuevo. Y fíjese que nosotros somos noveleros en muchas cosas. Por ejemplo, estamos detrás del nuevo modelo de celular que va a salir, el iPhone 15. El nuevo auto, las nuevas tecnologías. ¿Ok? Vamos en busca de lo nuevo. A ti te miran y te ven con tu celular, entre comillas, chanchito. Y busca así la calidad del celular. Ya está. Así es. Detrás de la nueva, esto, aquello. Dígame, ¿quién es amante de lo tradicional acá? ¿Quién es conservador? Levanta la mano. ¿Quién se cree amante de lo tradicional y lo conservador? Todo lo menos los mayores de 40 para adelante. Los que nos quedamos pegados en el siglo pasado. ¿No es cierto? Por decir, si alguno de ustedes tiene alguna cosa del siglo pasado guardadito como adorno, su hijo de 20, 25, papá, bota eso que es viejo. ¿Así dicen o no? ¿Así dicen o no? Sí dicen. Yo tengo mi carrito rojo, ese que algunos de ustedes conocían, mi carrito, ahí todavía lo tengo. En mi casa me dicen: papá, ese carro está viejo. ¿Cómo está viejo? Este carro es un cañón, con este carro voy y vengo a Marte. Ah, sí, me dice: bote ese carro, regálalo. Como si se tratase de botar un papel arrugado. No. Yo tengo una camarita fotográfica, por ejemplo, de mis papás, que no funciona. Estaba hasta media desarmada, pero la junté bonito así y la puse en un estante ahí. Ese es mi recuerdo del pasado. ¿Ok? ¿Funciona? No. ¿Toma fotos? Que si lo agarro con cuidado, pues se vaya a caer las piezas. Pero para mí, eso tiene un valor. ¿Entiendes? Que para muchos no lo tiene. Ese valor yo no lo puedo transferir. No tengo cómo sacarlo. Es algo de la experiencia de uno. No sé por qué llegué a esto. Bueno, no importa, seguimos. Entonces Pablo fue hallado como el hombre que, hablando a mucha gente, encontraron que decía cosas medias extrañas. Y fueron y lo buscaron para preguntarle: ¿qué cosas nuevas estás hablando? ¿Ah? Le dijeron: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ah, de lo nuevo y lo viejo, ¿no? De lo tradicional. Fíjese, nosotros somos receptores de modas, todo es moda. Y uno de los detalles de la moda es que la moda siempre es pendular. Por ejemplo, antes, en ciertos años de los 60, los pantalones eran anchos. Si alguno, hermano Cristian, debe tener una foto cuando era muchacho con su pantalón así ancho. Ok.
Pero después pasaron los años y la moda se entubó, ese pantalón tubo, estrecho. Ya nadie usaba, pues, de bocas anchas. Y otra vez ahora están volviendo los pantalones anchos, sueltos, grandes. Entonces uno dice, ¿la moda cómo es? Pendular, es decir, va de un lado, se va al otro extremo y vuelve a regresar a lo que desechó para volver a regresar a lo que desechó antes. Pendular. Okay. Lo nuevo. Y nos vienen las cosas nuevas, como les hablaba de la tecnología. Los medios de comunicación y el Internet nos ha acelerado este efecto, este proceso y efecto, y nos ha acercado a otras realidades y ha universalizado una cultura que, no siendo propia nuestra, siendo occidental, es todo un problema. Por ejemplo, perdonen por los admiradores de la cultura coreana, ¿no es cierto? La cultura coreana, usted sabe, el índice de suicidio, uno de los índices de suicidio más alto en el mundo es el coreano. Jóvenes y adolescentes cometen suicidio a temprana edad. En una sociedad donde nosotros pensamos que debe ser la más bonita de todas. Porque allá fabrican los carros Hyundai, los televisores, ¿qué televisores? Los Samsung. Después, ¿qué más hacen? Claro, toda la electrónica y todas las cosas. Y cuando nosotros vemos, yo no veo porque no me gusta, pero cuando uno ve las novelitas coreanas, tú los ves a todos los chicos que son como porcelana. ¿Se han dado cuenta? No tienen barba. Todos tienen su cerquillo. Yo los envidio, por Dios. Todos tienen su cerquillo. Y todos hablan despacito, se mueven despacito. Son así como que no siento, pero siento. Y si cantan y bailan, olvídate. ¿Cómo se llama ese género? El K-pop. Y ahora todo es K. Hay que ser flaco como el coreano, lampiño como el coreano. Pero hace unos días uno de esos se suicidó y otra cantante se suicidó. Fueron a su habitación, muerto. Entonces uno se pregunta, ¿por qué alguien que lleva el éxito en la vida y gana el dinero que quiere y tiene todo lo que quiere y es codiciado y deseado por mucha gente, tiene que suicidarse, por Dios? ¿Alguien me puede explicar eso? Explíqueme. Vacíos, ¿no? Vacíos. Pero vacío, ¿qué cosa es? ¿Qué vacío? No tiene a Dios. Ajá. A ver, es así. Tú vas ¿a dónde vas? Vas a la refrigeradora y vas a tomar tu lonche. ¿Quiénes toman lonche todavía? No, muchos, ya, no importa. Entonces, vas a tu refrigeradora y quieres tomar tu cafecito con leche. ¿Quiénes toman su cafecito con leche? Qué rico, pues ya me dio ganas, ya. Entonces tú abres tu refrigeradora y agarras la cajita de leche, pero ya alguien la consumió, se agotó. No botó la caja, sino la devolvió a su sitio. Entonces tú agarras la caja y ¿cómo está? ¿Y qué sientes? Se tomaron mi leche. Siento el vacío. Siento todas esas emociones que me generan el encontrar ese vacío. O sea, el problema no es el vacío. ¿Ok? El problema no es el vacío. El vacío, como la llenura, es parte de la experiencia humana. Es como el dolor y la satisfacción. Son parte de la experiencia humana. El problema no es no sentir nada. Como el estoico, no sentir nada. La razón, la ataraxia, los griegos. ¿Qué cosa es? Pacífico, paz. Cuidado, no duele, no sirve. Algunos son así, pues.
Bueno, o somos así. El asunto es que el vacío puede ser bueno, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, yo te doy un consejo. Anda a tu casa y bota todo lo viejo. Seguro que mis cajones deben tener muchas cosas que ya no sirven, pero ahí las guardamos así, cajitas de cosas que ya no usamos. Ahí está mi cajita, esta es mi cajita de mi primer celular, de mi segundo celular, mi tercer celular. Y estamos juntando cartón. No sirve. No sirve. Las señoras van a su closet, cajas de zapatos desde acá hasta allá. Este es de 1975, de 1976, Pues este es como hacer arqueología, son capas de edades, de años. Bota. Ya no usas, bota. Algunas cosas se guardan como recuerdos, algunas, pero cuando tú generas un vacío, lo que te permite es que lo puedes llenar con otra cosa diferente. Si el vacío es el resultado de haber echado cosas malas, entonces tienes el espacio para llenar con cosas buenas. Por ejemplo, si tú sacas los complejos, te genera un vacío y puedes poner seguridad. Ahí está. ¿Ah? ¿No es cierto? Sacas tus miedos y ¿qué cosa pones en ese lugar? Valor, valentía. ¿No es cierto? Quitas la ignorancia y en ese espacio ¿qué cosa pones? Sabiduría, que nos hace falta tanto. Pero si no estás adaptado a hacer eso, los vacíos te matan. ¿Por qué? Porque estos coreanitos, lo que pasa con ellos es que tienen un tremendo problema y es cómo manejar la insatisfacción de la vida. Es decir, nos han enseñado ellos que teniendo todo puedes ser infeliz, porque teniendo todo, el vacío continúa, porque no encuentra la forma, cómo lleno el vacío, cómo lleno mis vacíos, por Dios. Es como la mujer samaritana, llenaré mi vacío con maridos. 5 maridos había tenido la señora y se estaba llevando uno. Y Jesús la denuncia. Es como el avaro que siempre está buscando dinero. Para él no hay límite, no hay límite. Dinero, la vida es dinero, es trabajo, es dinero, es tener dinero. Todo lo veo en términos monetarios. ¿No puedes ver la vida así? No se puede. Placer, ya está. Solo lo placentero. El problema es que cuando saturas tu vida de estas cosas, genera insatisfacción, pues. Entonces, ¿qué pasa cuando el que ama el dinero lo pierde? Se suicida. ¿Cuántos suicidios hubieron en la crisis inmobiliaria? ¿Se acuerdan de hace unos años atrás? ¿Se acuerdan? La burbuja esa que se generó. Perdieron la memoria también ustedes. ¿Ah? Claro. Se suicidaron los millonarios porque de la noche a la mañana perdieron todo. Lo perdieron todo. Se suicidaron. Bueno, Pablo llega a Atenas, una ciudad plagada de idolatría y de filosofía. Y él, caminando por esas calles, encuentra un altar curioso, ¿no? Versículo, bueno, si seguimos, bueno, vamos a leer. Versículo 22 dice, lo llevaron al Areópago, ¿quiénes? Unos filósofos, ¿ok? Que estaban discutiendo, lo encontraron y se lo llevaron al Areópago, que es el lugar donde esta gente discutía los temas de filosofía y todo. Versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, no, él no estaba haciendo turismo, recuerde usted, él no es turista. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Qué curioso. Estos griegos tenían así, escúcheme, si hubieran conocido Sudamérica, tendrían ahí un altar al Inti, y otro a Pachacútec, y otro al Apu. No sé, pues, ¿no? Dioses. No es Pachacútec, es Huiracocha, el creador del mundo. Pero no conocieron. Pero todos los que conocieron, allí tenían. Sin embargo, Pablo encontró un altar con esta inscripción, al Dios no conocido.
Bien, entonces Pablo se pone a pensar, al Dios no conocido, al Dios no conocido. El de acá dice a Marte, este de acá dice a Afrodita, este de acá dice a lo que tú quieras, todos esos dioses, todos los dioses romanos, todos persas, todos. Pero el Dios no conocido. Entonces lo que pasa es que estos griegos son muy astutos. Dentro de su astucia, ellos levantan un altar diciendo, quizás haya algún Dios que nosotros no conozcamos. ¿Ya? Puede ser que haya un Dios que no conozcamos. Ya, levantémosle también un altar para que no se enoje. ¿Ya? Entonces, al Dios no conocido. Ahí está. Y la realidad es que ninguno de esos dioses existen. Y el que ellos no conocen, ese es el que existe. El gran problema es que no le pueden conocer. Entonces diría, mejor, diría al Dios inconocible. Pero ellos dicen al Dios no conocido, al que todavía no hemos conocido. Pero esa conclusión es una conclusión, repito desde el principio, basado en esa forma de razonar con esa realidad espiritual oscura, que como ustedes ven se pierden. Razonan muy bien, pero siempre se pierden. Siempre se pierden, se extravían. Entonces, Pablo les dice, el que a vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. De ahí parte. ¿Ustedes no conocen ese Dios? Yo se los voy a presentar. ¿Quieren que se los presente? Y como ustedes, así, amén, dijeron los atenienses. Ya. El Dios no conocido. En primer lugar, miren, le voy a decir una cosa interesante. A ver. Pablo es un judío que ha vivido en medio de la influencia griega, pero él no perdió su identidad judía. ¿Entienden? No entienden. Le voy a explicar. Pablo es un judío, habla griego, estudió en un centro de formación griega en Tarso. ¿Ok? Tiene un nombre romano, que es griego y romano es Paulus, Pablo. Su nombre judío es Saulo. Habla el latín. Entiende la filosofía griega, entiende el mundo griego, la religión griega y romana, entiende las leyes romanas, porque aparte es un ciudadano romano por nacimiento. Sin embargo, él es un judío de cepa, de raza, de convicción. Entonces, cuando él llega a Atenas, él sabe a dónde está llegando. Cuando él ve a esta gente conversar y discutir de las filosofías, él sabe lo que están hablando, él entiende lo que están diciendo. Y cuando ve el altar él perfectamente entiende de qué se trata y les predica de la forma en que va desmoronando todas sus creencias. Uno de los grandes problemas del pensamiento griego es quién creó todo lo que existe. ¿Quién creó todo lo que existe? Por ahí comenzamos todo. ¿Y todo esto? ¿Cómo es que todo esto vino a parar? ¿Quién construyó el mundo? ¿Quién? Porque esto debe haber tenido un origen. Si todo esto tuvo un origen, entonces empezamos a hablar de una causa. Es decir, si hay una causa, origen de algo, es porque hay alguien que genera esta causa, diseña el origen. Y si diseña algo, es porque este alguien, que es el creador, le da diseño, le da programa, le da un plan, le da un propósito. Las cosas no existen por azar.
Eso de que las cosas evolucionaron porque así fueron millones de años, cayeron meteoritos, trajeron un poco de agua por ahí congelada, y el agua cuando llegó acá y aquí se juntó con no sé qué sustancias, y después se formó la primera proteína, un ADN que después cayó una chispa de no se sabe dónde, y ¡pum! Apareció un microorganismo que después de muchos millones de años, este microorganismo encontró espinaca como Popeye, y después que comió un poco de esto, empezó a crecer, y después se formó un hombre. Es decir, pura casualidad, no causalidad, sino casualidad. ¿Saben? Esto es como decir esto. Miren, escuchen ustedes, me van a dar la razón. Es como decir, allá en el patio yo tengo ladrillos. Tráigame 1 millar de ladrillos. Bótelos ahí. Botaron ahí. Tráigame 50 bolsas de cemento. Trajeron. Échales encima de los ladrillos. Tiraron. Tráigame una volquetada de arena. Ya. Tráigame fierros así. Todo encima. Muy bien. Y teniendo todos los materiales ahí, viene un tornado. Y el tornado arrasa con todo y más allá me hace una casa perfecta, hecha y derecha y pintadita. ¿Eso puede suceder? No puede suceder, pues. No, aquí necesitamos primero un diseño que se llama un plano de lo que vamos a construir. Y para eso necesitamos un arquitecto, un constructor que diseñe todo. Y después este constructor empieza a unir los elementos para formar una casa. El azar no forma casas, como que el azar no genera vida, y el azar no determina especies, y el azar no produce un hombre. No, hay algo inteligente detrás de todo esto que se llama el Creador. Entonces Pablo comienza así, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Interesante. Siendo Señor del cielo y de la tierra. No, viendo tantos altares y templos, no habita en templos hechos por manos humanas. Y esa es una gran verdad. ¿Usted cree que Dios habita en este recinto? No, Dios habita en el recinto que somos nosotros. La iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas. El templo del Espíritu no es el local, el templo del Espíritu Santo es el corazón de la persona. Por eso Pablo le dice a los corintios, vosotros sois el templo del Espíritu. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Tampoco es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Ustedes creen que Dios necesita de algo? No necesita de nada. Alguno va a preguntar, y entonces, pastor, ¿por qué tengo que dar diezmos y ofrendas? Dios no se hace más rico, Dios no tiene que pagar luz, agua, teléfono para pedir ofrendas. No, todo ese asunto es solo por ti y para ti. Por si no lo has entendido, por el principio que significa sembrar para cosechar. ¿Entiendes? Porque Dios te ha llamado para que practiques este principio, lo apliques en tu vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. El que siembra generosamente, cosechará generosamente. No solo se siembra dinero, se siembran muchas cosas de las cuales vas a cosechar. Entonces Pablo les predica el evangelio, pero llega al final al rechazo de ellos, como hablamos al principio, el rechazo. Miraron porque llegó a un punto en su predicación acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, y los judíos los griegos no aceptan la resurrección. Porque para los griegos el cuerpo es malo, entonces es imposible que el Creador tenga que resucitar este cuerpo para nuevamente el espíritu meter al cuerpo, porque ellos dicen el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. ¿Cómo vamos a meter otra vez
en un cuerpo, si la materia es mala, ¿cómo Dios puede glorificar, levantar un cuerpo por mucho que sea? No se puede, es inaceptable. Entonces lo rechazaron. Lo rechazaron. Algunos pocos creyeron. Versículo 34 dice, mas algunos creyeron juntamente con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Una pequeña célula, lo único que se pudo levantar en Atenas. Los demás, los sabios y entendidos, se burlaron de él. Y lo rechazaron. ¿Cómo son los sabios, no? Bueno. Y no hemos tocado a los estoicos y a los epicúreos, porque esa era también parte de la lección, pero no hay tiempo. Miren, mis queridos hermanos, vamos a rescatar esto. Cuando llega el Evangelio a tu vida, nuevamente repito, tienes que empezar a renunciar a muchas cosas para construir nuevas cosas. Ya ves cómo falla la razón cuando esta razón no es correctamente enfocada, sustentada en la verdad. Tú no puedes razonar con falsedad. Yo no entiendo a un hombre que se alcoholiza pensando que eso lo hace más feliz. Por nada del mundo me vas a convencer que la cerveza es rica. Si tu paladar se habituó a la cerveza, necesitas trasplante de lengua. Por Dios que sí. Porque ya atrofiaste tus papilas gustativas. Las has quemado totalmente con el alcohol. Mira cómo es esa razón. El sicario se levanta en la mañana y suena su teléfono y le dicen, el bodeguero de la calle tal, número tal, 500 soles. Listo. Para él es un negocio, quitarle la vida a otra persona. Y le ponen ahí, filmado. Entonces él tiene que acribillar al pobre bodeguero que no quiso pagar, pero filmándolo. Y lo hacen. Explícame qué lleva a un hombre a razonar de forma, con ese desparpajo de meterle una bala en la cabeza a otro y luego irse y cobrar y seguir él viviendo. No podemos explicarnos la razón de por qué uno piensa que puede hacer dinero explotando sexualmente a mujeres por la necesidad que tienen. Y si no pagan, las acribillamos. ¿Cuál es la lógica de infundir miedo y terror? De mandarle una carta o una granada en la puerta de la casa de alguien. Explícame qué le pasó a este mundo. Tenemos un gran problema. El problema es que si nosotros combatimos toda esta delincuencia, la delincuencia anterior, que era la peruana, ya aprendió. O sea, tenemos un problema para rato. Para rato. Necesitamos un Bukele en cada departamento del Perú. No tendríamos cárceles para meter a tanta gente. No hay. Porque el problema es problema de razón basada en una realidad oscura. Cuando las tinieblas están adentro, la razón se contamina. La injusticia prevalece. Todo se vuelve sin propósito. Solo yo valgo, solo yo. ¿Han visto esos cabecillas de las bandas enjollados, cantando reggaetón ahí en sus videoclips? Reggaetón, todos anillos, oro, felices en sus yates. Explícame eso. Si defiendes este mundo y la filosofía de este mundo, entonces estás grave. Estás grave, más grave que los atenienses.
Porque todavía entre los estoicos y los epicúreos tú podrías sacar alguna cosa, pero en esta realidad de acá, hemos hecho leña en la filosofía griega. No se puede. Necesitamos cambiar realidades y forma de pensar. La realidad interna se cambia recibiendo a Jesucristo en el corazón. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes hacer nada en esta vida. Nada. Tus días terminarán, porque Dios ha prefijado los límites de tu habitación, los límites del tiempo en que vas a vivir. Si no conoces a Cristo entre estos límites de nacimiento y muerte, estás perdido. Una vez que recibes a Jesucristo, tienes que cambiar tu forma de pensar a través de la meditación de la palabra de Dios. Esa es la manera como nosotros podemos cambiar a la persona. Si cambiamos a la persona, cambiamos la familia. Si cambiamos la familia, cambiamos la sociedad. El cambio viene no por políticas ni por leyes. Viene por cambiar el interior del hombre, su corazón. Amén. Cierre sus ojos, por favor.